Bueno, comenzamos un poco la actividad del Ateneo del Hospital Privado de Rosario, del Grupo Gama. Con el doctor Juan Bonelli organizamos un poco esta actividad sobre el aporte de la angiografía coronaria por tomografía. Y en este caso, bueno, como hacemos habitualmente, más allá de la presentación del caso clínico, contamos con la presencia de Leandro Slipux, que es un médico argentino que viene trabajando hace mucho tiempo en Estados Unidos. Él se recibió en la Universidad de Buenos Aires, hizo medicina interna en el Albert Einstein de Nueva York, después hizo cardiología e imágenes cardiovasculares en el Cedar Sinai en Los Ángeles, y actualmente se desempeña como jefe de imágenes cardiovasculares avanzadas y está encargado del departamento de lípidos y de aterosclerosis cardiovascular del Montefiore, un hospital muy reconocido en Nueva York. Leandro, es un placer contar con tu presencia, realmente te hemos hecho madrugar el día de hoy, y bueno, esperamos que disfrutemos toda esta actividad. Le voy a dar paso a mi compañero Juan Bonelli para que presente a los panelistas y el caso clínico. Bueno, gracias Carlos. Leandro, muchas gracias por participar y colaborar en este Ateneo. Bueno, tenemos como invitados dos personas ya conocidas por todos ustedes. El doctor Pablo Polono, quien es médico cardiólogo, él es hemodinamista, actualmente es el presidente del subcomité de imágenes no invasivas, o sea, de lo que es resonancia y tomografía de la FAC, y es coordinador de imágenes del Hospital del Cruce. Y otro colega también conocido por ustedes, que es Pablo Bayol. Él es médico cardiólogo, él es fellow de la Sociedad Americana de Tomografía y actualmente es médico de staff del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto de Cardiología Juana Cabral de Corrientes. Así que, Pablo, muchas gracias y bueno, vamos, cuando vos digas adultos, damos comienzo a la presentación. Sí, ¿querés presentar a Meli? Dale. Bueno, Melina Gasparri es médica cardióloga y actualmente está haciendo el segundo año del Fellow de Imágenes en nuestro grupo. Así que, Meli, bueno, agradecerte por la presentación que vas a dar y adelante. Bueno, hola, buen día. Bueno, este es un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 69 años, que como factores de riesgo él es hipertenso, tabaquista y glicémico y con mucho estrés. El señor es médico cardiólogo, tiene mucha responsabilidad también en su trabajo, así que bueno, una alta carga de estrés. Y como antecedentes cardiovasculares tiene un Wolff-Parkinson-White que nunca presentó episodios de taquiarritmia y tenía siempre pruebas ergométricas positivas por infranivel del ST, por lo cual él desde el 2008 venía siendo estudiado con cámara gamma, que siempre fueron normales, hasta el 2017, donde se evidencia en un isquemia leve posterolateral de pequeña extensión, por lo cual su médico de cabecera decide empezar el tratamiento médico para cardiopatía isquémica. Él está medicado completo con aspirina, atorvastatina, ezetimibe, beta-bloqueantes, usa bisoprolol y hidroclorotiazida para su hipertensión. Con esto el paciente tiene siempre una presión arterial normal, está bien beta-bloqueado con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, un examen físico normal y maneja un perfil lipídico bien controlado. Entonces, como estudios de control, el paciente tiene realizado un ecodoppler debajo del cuello, donde tiene en la bifurcación de ambas carótidas placas leves, fibrolipídicas, que se extienden a las carótidas internas de ambos lados, sin ninguna estenosis significativa, y un ecocardiograma Doppler normal, tiene una fracción de eyección conservada, sin alteraciones de la motilidad parietal, solamente una leve dilatación de la aurícula izquierda y la raíz aórtica en el límite superior a la normal. Tiene hecho un SPECT cardíaco, que fue en julio del año pasado, donde tiene una prueba ergométrica donde alcanzó el 77% de la frecuencia cardíaca teórica máxima. Estaba él ahí bajo tratamiento beta-bloqueante, hizo un doble producto de 15.080. El electrocardiograma tenía infranivel del ST difuso.
con un comportamiento plano de la presión arterial y en el máximo esfuerzo fui extrasístoles ventriculares. Acá están las imágenes del electro, de las etapas que hizo. Él hizo 3 etapas, en la recuperación y en el máximo esfuerzo se ven las extrasístoles, y el infranivel del FT. Y en la perfusión miocárdica no se halla necrosis ni isquemia, y el gatillado también tiene 2 parámetros normales, con una fracción de eyección conservada, los volúmenes normales y el engrosamiento parietal también bien. Estas son las imágenes de la cámara gamma. Bueno, y ahora un poco la pregunta sería qué conducta seguir en base a estos estudios. Bueno, indudablemente por ahí es un paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria, que ya se le había detectado una isquemia en un estudio en el 2017, que se le había ajustado tratamiento médico y se lo controlaba con SPECT, y más o menos, bueno, en este último estudio realmente no tenía evidencia de isquemia. Quería saber un poco, Leandro, cuál es tu opinión, cuál es el manejo de este paciente. Habitualmente nosotros somos, desde el punto de vista cardiovascular, bastante conservadores y bueno, más allá de los factores de riesgo, teniendo esto, una leve isquemia y estando el paciente beta bloqueado y con control de los factores de riesgo, se mantenía totalmente asintomático. ¿Qué opinás vos de este manejo? ¿Hubiese tomado alguna otra conducta con este paciente? ¿Lo hubiese estudiado en forma diferente? Sí, no, creo que el manejo parece muy bien. Al tener una isquemia pequeña, digamos, el riesgo de muerte súbita sería bajo, y el riesgo de infarto, en teoría, bajo los parámetros clásicos de SPECT sería bajo también. Lo único que no sabemos con este caso, sin tener un calcio coronario, por ejemplo, es si el paciente tiene enfermedad difusa no obstructiva. Si tiene enfermedad difusa no obstructiva, el riesgo de tener un evento coronario es todavía alto, a pesar de no tener isquemia significativa. Eso sería lo único que me interesaría saber extra, creo, si el paciente es totalmente asintomático, si tiene un calcio coronario alto o no. Leandro. Sí. Quiero, Juan, quiero hacer una consultita ahí. Disculpame la interrupción. Conociendo que el paciente ya está medicado con hipolipemiantes, ¿no? ¿Vos igual le pedirías un score de calcio? Sí, es una muy buena pregunta. El LDL está bien, digamos, está cerca de 70. Sabemos que cada vez que bajamos más el LDL baja el riesgo, y eso por los estudios de PCSK9 inhibitors baja hasta 0, con un riesgo de bajar el riesgo del 22%, más o menos cada 40 miligramos por decilitro que dejamos el LDL. La ventaja principal de estos pacientes es cuando el LDL está entre 100 y se lo baja hasta 50 o 40 con PCSK9 inhibitors. Yo creo que igual tiene valor. Si tuviera un calcio arriba de 400, por ejemplo, tendría valor extra. Y la otra cuestión es si lo ponemos en aspirina o no lo ponemos en aspirina a este paciente. Tiene algo de placa carotidia, pero no es tan significativa. En ese sentido creo que podría ayudar también. Bien, o sea que ustedes... Sí, no sé quién quería hablar. No. Yo, Carlito, solamente una observación. Si yo no escuché mal, este paciente venía medicado con flecainide. No sé por qué, porque si tiene un golf asintomático... No venía. No estoy equivocado. No. Bueno, la observación es solamente que el electrocardiograma de esfuerzo solo en los pacientes con Wolf no tiene valor. Puede dar falsos positivos, y de la misma manera que si el paciente estuviera estimulado con un marcapaso, o sea, de forma similar. De la misma manera, no sé cómo afectará la cámara gamma. Eso quizás lo sepan los que hacen cámara gamma. Pero desde el punto de vista eléctrico no tiene valor, no es específico. Sí, estamos de acuerdo. O sea, el electro le quitamos un poco de valor porque tenía la preexcitación de base, o sea que es una alteración totalmente inespecífica, pero bueno, las imágenes estaban normales. Yo un poco quería compartir, consultarle a Leandro. Nosotros habitualmente en esta población de pacientes no solemos, cuando el paciente tiene un SPECT que está normal y basado un poco en estudios del CURACH, etcétera, seguimos con tratamiento médico y no buscamos en esta población en particular el valor adicional del score de calcio. Me parece interesante un poco lo que mencionaba él,
de que por ahí te puede notar un riesgo mayor, más allá de que uno por ahí no te va a cambiar demasiado la conducta. O sea, yo creo que con los factores de riesgo el paciente ya estaba con estatina, con un objetivo de LDL aceptable, la presión estaba controlada, estaba con la frecuencia cardíaca controlada y la presión controlada, y obviamente ya se había tomado la conducta de dar la aspirineta. No sé si alguien quiere agregar algún comentario de los clínicos, cardiólogos clínicos. Bueno, ustedes, Leandro, de rutina habitualmente, más allá de los datos que tenés acá, ustedes buscan en general lo que vos comentabas de una aterosclerosis difusa a nivel coronario con una angiotomografía en estos casos, es algo que lo utilizan de rutina en esta población en particular, donde las cosas ya están definidas y ya sabemos que es un paciente vascular. Sí, esa es una muy buena pregunta. El tema es cómo definimos el paciente vascular o no, si esa placa va a aumentar el riesgo, pero está bastante definido que cada aumento del calcio coronario hasta 100, de 100 a 400 o arriba de 400, inclusive arriba de 1000, hay aumento significativo del riesgo de tener un evento. No hay randomización de sumar medicaciones extras en estos casos, pero hoy en día tenemos muchas medicaciones extras para bajar el riesgo. La otra cuestión es cada cuánto repetir el SPECT, ¿sí? En un paciente asintomático. La radiación es bastante alta, y si vamos a hacer screening para progresión de enfermedad coronaria, creo que la tomografía en ese sentido puede tener cierto valor extra al SPECT. No se hace en todos lados, hay varias cámaras gamma que incluyen el calcio coronario, algunas de las más modernas, y otra ventaja, si se hiciera un PET, en este caso, sería que en general también nos provee el calcio coronario. Entonces, creo que en esos casos sí. La desventaja en muchos lugares acá en Estados Unidos es que no está cubierto por el seguro el calcio coronario. Entonces debería ser si el paciente está dispuesto a pagar de su bolsillo por un estudio extra o no. Bien. Bueno, acá bueno, te puede comentar Juan, pero nosotros con respecto al score de calcio tenemos en general el mismo problema. Y yo particularmente, muchos de los que hacemos cardiología clínica acá estamos bastante con el ecoestrés, tratar un poco el tema de la radiación, tratar al paciente indudablemente. Sabemos la mejor sensibilidad del SPECT, pero por ahí uno le pide el SPECT y cada 2 o 3 años lo sigue evaluando con ecoestrés, que si bien es menos sensible, que el paciente sigue asintomático, es un buen método para tener un seguimiento y no comerse a lo mejor una isquemia significativa, ¿no? Sí, está muy bien. Sigo insistiendo, yo personalmente, en pacientes asintomáticos, está bien, en la estratificación de riesgo el score de calcio es muy útil, pero pacientes están medicados con estatina, yo desde lo personal intento que no hacer el score de calcio, sobre todo pensando que, bueno, vamos a encontrar muchas placas calcificadas ya al momento del análisis. Entonces, por ahí, bueno, está muy bien la apreciación de Leandro, pero bueno, personalmente yo en pacientes medicados ya con estatinas no le doy tanta, digamos, validez, ¿no? Juan, una acotación quería hacer. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Juanito. Me estoy de acuerdo con lo que dicen los dos, en realidad, no por quedar bien con los dos juntos, pero la verdad es que me parece la adición del score de calcio acá, como hemos visto en muchos trabajos, nos pueden mejorar la estratificación del paciente. Y también hemos visto que con las estatinas el score de calcio aumenta, pero la realidad es que no tenemos muy claro cuánto tardan en hacer ese efecto las estatinas. Y la realidad es que no sé yo cuánto tiempo hace que estaba con tratamiento con estatinas este paciente, como para pensar que bueno, este tratamiento con estatinas le pudo haber modificado sustancialmente el score de calcio también. Eso por ahí es un tema muy, muy fino, pero no lo tenemos muy claro tampoco los que hacemos score de calcio. ¿Cuánto tarda en aumentar el score de calcio, no es cierto?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que la importancia del score de calcio es a grandes rasgos en las clases. Si tenemos un aumento mínimo, creo que no hace tanta diferencia, pero un score de 0 y un score de 400 hace muchísima diferencia. Depende de cada paciente, ¿no? Si en muchos pacientes de este estilo yo tampoco lo indico. Si el paciente está conforme con eso, con las medicaciones. También es qué medicación extra le voy a sumar para el colesterol. Si tengo ácido bempedoico, podría sumar eso, pero sumarle un inhibidor de PCSK9 en este paciente sería difícil de justificar económicamente también, aunque veo un calcio alto. Así que los dos puntos son válidos, creo que es importante discutirlo con el paciente también. Leandro, te hago una consulta. Si el score de calcio te da 450, por ejemplo, en este paciente asintomático, ¿cómo seguís? ¿Vas a un cateterismo para ver las coronarias o haces una angio-TC aún sabiendo que con ese score alto probablemente no se vea bien? O sea, suponiendo que hacemos el score de calcio y está 450, ¿cómo seguirías? Es una muy buena pregunta y creo que esto ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día no está indicado perseguir la isquemia, creo que está totalmente asintomático y una prueba así con la tomografía. Es más que nada para una estratificación del riesgo y para el tratamiento médico. Cuando yo entrené en CIDAS, cuando yo hice mi fellowship ahí en imágenes, solíamos hacer un SPECT a pacientes con calcio arriba de 400. Pero creo que eso ha ido cambiando con el tiempo. La idea es que un porcentaje de estos pacientes asintomáticos con calcio arriba de 400 pueden tener enfermedad de 3 vasos. Pero depende mucho también de la calidad del SPECT, y voy a mostrar algunos datos de eso. Si el SPECT ha sido de buena calidad, creo que se puede confiar. En esos pacientes que son obesos, que tenemos artificios diafragmáticos o cosas así, tal vez no se puede confiar tanto en el SPECT, y en esos casos podría seguir con otro estudio. Bien, continuamos con el caso. Bueno, entonces, 6 meses después de todos estos estudios, el paciente tiene un episodio de Angor a esfuerzos moderados. Él manifiesta que estaba corriendo un banco en parte de su casa, tiene un episodio de un dolor opresivo, retroesternal, con síntomas neurovegetativos. Él excedió después de unos minutos de hacer reposo. Entonces, nuevamente ahí tenemos la conducta. Sí, yo acá un poco, Leandro, preguntar un poco la opinión del resto del servicio, el que quiera opinar, obviamente los dos Pablo. El paciente ya sabemos que era un paciente vascular y empezó ahora con un ángulo. La probabilidad de pretest indudablemente es alta. Ustedes hubiesen directamente ido a un estudio angiográfico, directamente un cateterismo cardíaco. ¿Quién le hubiese repetido el SPECT para definir un poco la localización de la isquemia, para mejorarle la sintomatología del paciente? ¿Quién hubiese ido a una angiotomografía? ¿Cuál es tu opinión, Leandro, por ejemplo, en este paciente con estas características clínicas? Yo creo que la angiotomografía en este caso ahora sí cobre mucho más valor, y el valor es más que nada de la tomografía angiográfica, ¿no? Con contraste. Creo que no le repetiría el mismo estudio, ya que eso se viene haciendo hace tiempo, y empezaría a pensar si nos hemos perdido algo en ese estudio, si ha sido un falso negativo, si ha habido una evolución o una ruptura de cierta placa. Creo que la angiotomografía nos va a ofrecer una caracterización de si el dolor viene por obstrucción, y en caso de que sea obstrucción, si necesitamos ir a un cateterismo, qué tipo de intervención vamos a hacer. Nos permitiría planear también la intervención versus intensificar el tratamiento médico, que ya parece que era bueno, y esperar. Yo creo que yo en mi caso haría una tomografía coronaria. Leandro, ¿no crees vos que desde el punto de vista operativo, para evitar una doble radiación del paciente, para evitar el costo de 2 estudios, directamente definir con una angiografía coronaria invasiva, y en el caso que requiera hacer el tratamiento,
No sé cuál es la opinión, está acá el doctor Cigalini, que es el jefe de cardiología intervencionista. ¿Qué opinás vos, Claudio, con respecto a esto? Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, yo creo que probablemente si yo hubiese sido el médico de cabecera de este paciente, probablemente lo hubiese estudiado directamente con un estudio invasivo. Eh, eh, Aparte de la sintomatología, la cámara gamma que tenía hecha última también me había dejado algunas dudas. Había tenido una respuesta plana, había tenido alguna alteración del ST. Si bien no había tenido isquemia en las imágenes, es una prueba por lo menos dudosa, a lo que le agrega ahora que el paciente se transforma en sintomático. Y yo probablemente lo hubiera estudiado directamente con una coronariografía invasiva. Pablo, Polono o Bayol, ¿qué opinión tienen? Estamos un poco viciados porque hacen tomografía también, o sea que... Y muy objetivos no somos, la verdad que... Bueno, yo lo que pasa es que hago hemodinamia también, de hecho estoy por entrar a la sala en cualquier momento, así que tengo un problema de dicotomía en cuanto a veces algunas decisiones. La verdad es que a mí me deja dudas y yo, si no es un paciente de realmente un alto riesgo isquémico, a veces prefiero pasar primero por la tomografía. Pero bueno, yo por ahí le hubiera pedido en este caso una tomografía previo al cateterismo. Yo en este caso... Sí. Perdón. No, sí. Contestándote, Carlos, por ahí, acá somos muy invasivos, digamos, nosotros somos un centro cardiovascular, pero a pesar de eso, cuando con el antecedente de una cámara gamma con poca isquemia, incluso a veces los hemodinamistas nos plantean decir, si ya sabemos que la isquemia es pequeñita, ¿para qué vamos a entrar si muy probablemente no haya nada que revascularizar? Entonces, por ahí, por ese lado, entraríamos a una angio-TC. Lo que hacemos nosotros en este caso es hacer primero el score de calcio. Y si el score de calcio está arriba de 1000, por ejemplo, o cercano a 1000, entonces no seguir con la angio-TC y ahí sí directamente ir a cateterismo. Con lo cual, de alguna manera, filtramos un poco y no doble irradiamos y no doble contrastamos. Esa yo creo que sería nuestra conducta. Leandro, ¿vos querés opinar algo? No, creo que depende mucho también de las condiciones que tengamos también, y del tomógrafo que dispongamos. Y hoy en día se puede hacer una tomografía con muy baja radiación y con muy alta calidad, pero depende del tomógrafo que tengamos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca alta y vamos a terminar haciendo un estudio retrospectivo con 12 milisieverts, sí, ahí no tiene mucho sentido. Ahora, si puedo obtener un estudio, como comentaba Pablo, el calcio no es muy alto, un estudio de calidad con 1 o 2 milisieverts, creo que ahí no hay mucha razón para no hacerlo. Inclusive como planeamiento de un estudio invasivo, creo que puede ser importante. Pero el área en ese riesgo creo que es un poco más de investigación todavía y está un poco más discutida. Pero si el paciente no tiene troponinas positivas, en general acá hacemos primero una tomografía. Ustedes, Leandro, utilizan mucho previo, por ejemplo, a una intervención percutánea, definir un poco la anatomía, el tipo de stent, etcétera, cuestiones técnicas directamente con una tomografía. Porque habitualmente nosotros un poco la logística, un poco que me corrija Claudio Cigalini, pero el paciente se hace la cinematografía invasiva y después por cuestiones administrativas se solicita el stent. En agudo siempre se trata, pero por ahí en el paciente ambulatorio se suele diferir a un segundo tiempo. Entonces, si uno lo puede evaluar por tomografía, evitaría una segunda intervención invasiva. ¿Lo utilizan habitualmente ustedes así? Nosotros tenemos el tomógrafo que tenemos dedicado a cardiología solamente. De hecho, Mario García lo puso en el
la sala de cateterismo, está justo al lado, con la idea de que en el futuro pueda reemplazar, como vos estás diciendo, el estudio diagnóstico para planear el cateterismo. Es un estudio, también una zona que todavía está en investigación y todavía no se ha llegado del todo. Lo usamos más que nada si hay algún problema con el estudio, una vez que se decide, ¿no?, que se procede con el cateterismo, muchas veces si hay un problema para hacer el engagement de alguna de las coronarias, o si no se sabe exactamente cómo hacer un approach en un paciente con una obstrucción crónica total. En esos casos lo usamos. No ha reemplazado totalmente el cateterismo invasivo acá, y depende mucho también de quién lo pide. Creo que no hay una homogenización de esa conducta. Bien. Carlos, Higinio, sí, disculpa. Sí, yo quería hacer un comentario clínico. Yo creo que tenemos un paciente que todos inferimos que tiene enfermedad coronaria. El paciente ahora empieza con síntomas, pero no tenemos identificado el territorio isquémico. Muchas veces entramos con la anatomía y después no sabemos cuál es la arteria responsable del cuadro clínico. Creo que en este caso sería importante identificar cuál es el territorio isquémico para cuando veamos la anatomía uno saber cuál es la arteria responsable. Si bien es cierto que con los métodos diagnósticos que tenemos hoy, inclusive la arteriografía con FFR, uno puede identificar las arterias que generan isquemia, y lo mismo creo que esta misma conducta se puede tomar con una tomografía. Pero a mí, como médico cardiólogo clínico, me gustaría ir a la anatomía infiriendo cuál es el territorio isquémico. Tenemos un paciente que tiene una angina que tiene 6 meses de evolución ahora, por lo que dijeron. Creo que sería importante identificar el territorio isquémico, el monte isquémico. Bueno, si uno lo puede hacer antes para ya decidir conducta, pues si yo soy el médico de cabecera, tengo una isquemia de moderado a alto riesgo en un territorio, puedo ir a la arteriografía ya, hablando con el hemodinamista y preparando para el mismo acto intentar colocar un stent en el territorio correcto, salvo que uno tenga los métodos nuevos de identificación de isquemia con FFR. No sé qué opino. Yo simplemente no, está perfecto, Higinio. Simplemente decir, bueno, como operador de la tomografía, en verdad, fundamental me parece la estratificación de riesgo. Me parece que, como bien dijo Carlos y el resto de los colegas, este es un paciente de alto riesgo. Vamos a evaluar eso y evalúa los métodos diagnósticos. La tomografía no sería el método ideal, por supuesto, por justamente los falsos positivos que uno puede llegar a encontrar también, no conocer el territorio justamente que está dando la isquemia. Entonces, la pregunta acá es, en un paciente beta bloqueado y con la frecuencia cardíaca que tiene y con este ángulo de esfuerzo, realmente, ¿qué método utilizaría para estratificar o para evocar isquemia, ¿no?, en un paciente bien beta bloqueado? Por eso es interesante acá la discusión anatomía más FFR y todo lo que se va a venir, por supuesto, ¿no? Pero la estratificación de riesgo me parece fundamental a la hora de definir para la evaluación pre-test, justamente, qué solicitar y cómo, ¿no? ¿Querés hacer algún comentario, Leandro? Sí, bueno, creo que ahora voy a hablar del tema exactamente, también la disponibilidad. No sé si ustedes tienen ahí de FFRCT, el FFR por tomografía, pero si disponemos de esta tecnología o de perfusión por tomografía, creo que eso cambia un poco también el panorama. En ese caso podemos estudiar la anatomía y la fisiología antes de llegar al cateterismo y llegar con un plan determinado. Bueno, continuamos con el caso, así después te damos. Bueno, se decidió realizar una tomografía y un poco estas son las imágenes que se obtuvieron. Juan, si querés. Bueno, gracias, Meli. Bueno, primero que nada, acá hay algo interesante. Observen ustedes la frecuencia cardíaca del paciente. El paciente estaba a 46 latidos por minuto. Como yo dije, yo personalmente no hago score de calcio en pacientes sintomáticos, obviamente no tiene indicación. Como bien dijo Pablo, por ahí con un score de calcio más de 1000 uno se detiene y no continúa. Me pareció que este paciente valía la pena conocer la anatomía y bueno, hicimos la angiotomografía. En verdad, bueno, observar un poquito, acá a nivel del segmento proximal de la arteria descendente anterior, yo no sé si están viendo la imagen de abajo, está girando el vaso en 360 grados,
ahí tuve una placa con remodelado concéntrico, cálcica, que dificultaba el análisis, pero a pesar de eso, me da la impresión que tenía una placa significativa y severa, proximal de la arteria descendente anterior, con un componente en verdad fibrocálcico, porque hay algo de componente fibrótico y algo de calcificación. Y lo interesante con respecto a la frecuencia cardíaca, que en este tipo de pacientes, si el paciente está bien beta bloqueado, uno puede utilizar, como dijo Leandro, digamos, un tipo de adquisición prospectiva. En realidad la dosis de radiación no es mayor a los 3 milisieverts, ¿no? Pensando que después va a ir a un cateterismo. ¿Continúa, Meli? Bueno, ahí se ve la primera diagonal, que en verdad tenía todo un infiltrado también, fibrocálcico, bien, con algunas placas fibrolipídicas, pero no me pareció ver nada significativo. Seguí en la segunda diagonal. Bueno, y ahí sí yo había informado que a nivel ostial del segundo ramo diagonal había una plaquita sí significativa, no sé si la llegan a ver, no sé si están viendo mi puntero, pero bueno, en verdad había una placa fibrocálcica en el ostium del segundo ramo diagonal que para mí era significativo. Continúa, Meli, pero observen la cantidad de calcio que tenía este paciente, ¿no? Y a nivel de la coronaria derecha, bueno, aquí hay algo interesante, para los que no tenemos obviamente FFR, siempre acaba de quedar la duda si esta imagen, bien, hipodensa, corresponde a nivel del tercio proximal de la coronaria derecha, es una oclusión del vaso con llenado de sus lechos distales por circulación homo y o heterocoronariana, o es una lesión significativa. En fin, obviamente, yo lo que dije es que había a nivel proximal también una lesión significativa de la coronaria derecha, como lo están observando ahí a nivel proximal, con alguna otra lesión más distal en el tercio distal. O sea que realmente este paciente tiene una lesión significativa en la arteria descendente anterior. Para mí había algo de compromiso en el ostium del segundo ramo diagonal, y la arteria coronaria derecha probablemente tenía entre una lesión suboclusiva a una oclusión completa y proximal con llenado de los lechos distales. Recuerden que estamos con un método estático y uno no puede valorar si es por circulación heterocoronariana o homocoronariana. No sé, Leandro, si querés comentar algo sobre... Bueno, y ahí la circunfleja, Meli, si querés mostrarla. Si querés comentar algo, Leandro, sobre bueno, las imágenes, el tipo de adquisición. Muy lindo estudio, creo que la calidad también es muy importante en un paciente, como vos decías antes, de alto riesgo, que pensamos que va a tener mucha placa. Es esencial poder tener un estudio de buena calidad. Si no obtenemos un estudio de buena calidad, no tiene ningún sentido casi hacerlo, porque definir toda esa placa no calcificada necesita un buen estudio de muy buena calidad. Creo que tenés tu respuesta, pero el paciente parecería tener enfermedad de 3 vasos, una enfermedad significativa. En este caso, claramente habría que pasar al cateterismo. Sería el siguiente paso, creo. No sé qué decirán ustedes. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, en verdad estos son los pacientes por ahí, digo, por eso decía el tema de la estratificación, la probabilidad pretest, ¿no? Después te encontrás con esto y en verdad, bueno, uno informa mucho porque encuentra mucha enfermedad. Sí, se continuó con... Bueno, no sé, Meric, si querés continuar. Yo solamente un poco comentar acá y ver un poco la opinión de Leandro. Uno desde el punto de vista clínico, si bien la angiotomografía y todas esas cosas, uno a veces se ve limitado desde el punto de vista administrativo, pero cómo te cambia viendo la perspectiva del paciente, porque habitualmente uno dice, bueno, el paciente tiene factores de riesgo, el espectro de isquemia. A veces uno, desde el punto de vista del manejo clínico y de intensidad que va a ser el tratamiento, tiene una percepción totalmente diferente y te cambia cuando vimos, por ejemplo, acá la anatomía coronaria con la cantidad de calcio y las lesiones que tiene a nivel vascular. O sea, realmente a veces uno duda en este paciente que no ha tenido evento, el tema de la aspirinetas, a veces uno duda de la intensidad del tratamiento con estatina, la intensidad del manejo de la presión. Y yo creo que acá, viendo un poco la perspectiva, si bien en nuestro país, y yo creo que por ahí es una cuestión mundial, estamos limitados con cuestiones de pedir ampliamente estos estudios, pero realmente te cambia la perspectiva. Tengo un paciente que viendo la anatomía coronaria, uno no va a dudar en dar aspirina, a lo mejor bajar más el colesterol y ser más intenso con los factores de riesgo. O sea, cambió totalmente la perspectiva que uno podía tener antes y después del estudio tomográfico. ¿Cuál es tu opinión, Leandro? Sí, totalmente. Creo que
el riesgo ahora es claramente muy alto y también el paciente ahora podemos tener una discusión y darle tiempo para pensar que si va a una intervención, esto puede llegar a ser una intervención de bypass y no solo stents. Creo que es mucho mejor tener esta discusión antes y darle tiempo al paciente para pensar versus hacerlo en la cama de cateterismo. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, podemos también estudiarlo, a ver, hay colchicina, tenemos Xarelto para dosis de inflamación, o sea, hay hoy en día muchas medicaciones que podemos usar para pacientes de este riesgo tan alto, y sabemos que en pacientes como estos, por estudios de Matt Budock, el riesgo es similar a un paciente de riesgo secundario, de prevención secundaria ya. Así que el tratamiento debería ser similar, aunque en este caso requiere cateterismo, ¿no? Pero con calcio arriba de 400 o con placa no obstructiva de los 3 vasos, sabemos que el riesgo es similar a los pacientes con prevención secundaria. Bien. Bueno, si quería realizar el cateterismo, aquí pasan las imágenes. Esta es la derecha. No sé si querés comentar, Claudio, algo del estudio del cateterismo y la resolución que tuvo el caso. Hola Juan, perdón Carlitos, sí, la verdad que no lo recuerdo tanto, pero lo que veo es que tiene la coronaria derecha completamente ocluida. Y yo no llego a ver bien, no sé si ustedes lo llegan a ver bien, pero parece que tiene alguna lesión significativa en la arteria descendente anterior, en el área de la bifurcación, digamos. Sí, ahí. Parece ahí, inmediatamente distal a la bifurcación, parece que tiene algo que realmente es angiográficamente significativo en la DA. Tiene irregularidades del tronco con el izquierdo. Lo que puedo ver aquí no les puedo describir más detalles que esos. No sé si hay alguna proyección más que muestre mejor la circunfleja. No, lo que habías visto, Claudio, era que la lesión de la descendente anterior te había dejado dudas, por lo cual le hiciste un algo. Bien. Entonces, estas son las imágenes del algo. No sé si querés hacer. Sí, ahí ya recuerdo, sí. El tema del AIBU es por una cuestión administrativa, que no se podía hacer FFR. ¿Vos cuándo utilizás uno, cuándo utilizás el otro? No, ahora recuerdo bien. No usamos FFR. Primero, el paciente tenía síntomas. Y segundo, yo recordaba, y lo había hablado con él, no sé si está Diego Garófalo, que era el cardiólogo del paciente, recordaba la prueba funcional que había tenido última, en la cual había tenido una respuesta plana de la presión arterial, digamos. Esta anatomía se condice un poco más con esa respuesta, ¿no? Así que yo me parecía que si tenía algo significativo por IBUS en la angiografía, en el momento, asumía que esa es una lesión que generaba isquemia. Me parecía que no era necesario realizar una FFR en este momento, en este paciente. Así que directamente fuimos a analizar el segmento con IBUS, ya con la idea de planificar la colocación de un stent. Y sí encontramos una lesión muy significativa, fibrocálcica, ¿no? Bueno, así que claro, se decidió angioplastia la descendente anterior, se colocó un stent, y la incidencia de la coronaria derecha quedó para una evolución funcional y Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario con respecto a esto. Creo que es llamativo la diferencia de enfermedad coronaria con la enfermedad carotidia, ¿no? que hemos visto. Y eso creo que lo vemos muchas veces, pacientes que tienen solo un poco de placa carotidia y una cantidad semejante de placa coronaria. Así que por eso creo que también es importante no solo quedarse con uno, sino el calcio coronario.
Muy buena apreciación, Leandro, con eso, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, si ninguno quiere hacer una pregunta, entonces te dejo, Leandro, dejo de compartir. Bueno, perfecto. Ahí deberían poder ver. Sí. Entonces la idea es presentar un poquito del uso de FFR con la tomografía. No sé si ustedes tienen esta tecnología ahí ahora o no. No, Leandro, nosotros tenemos dos tomógrafos 128, un 64. El 128, uno de ellos es el Revolution con doble fuente de energía, pero no. Sí, lo que estamos intentando utilizar, Leandro, es a partir de lo que queda de contraste y la densidad miocárdica del contraste, identificar la zona de isquemia, ¿no? Por hipoperfusión, en verdad, de forma indirecta, pero no estamos haciendo ni estrés ni tenemos FFR. Bueno, acá tampoco se hacen todos los centros. De hecho, yo antes de estar acá en Montefiore estaba en Einstein, en Filadelfia, y eso fue hace 2 años y medio o 3 años que fuimos el primer centro en Filadelfia de empezar con FFR. Así que a pesar que hay mucha investigación y muchos estudios, todavía está empezando. Voy a empezar con un caso, una paciente de 58 años con dolor atípico y factores de riesgo con diabetes, hipertensión y hiperlipidemia. Se realizó, primero en este caso hicimos un calcio coronario, acá lo usamos bastante, como decía Pablo, en el sentido de frenarlo si el calcio está arriba de 1000, y también lo usamos para planificación del estudio, en vez de planificarlo de los scouts. Hemos visto que en algunos casos puede servir para disminuir la zona o para decidir si se hace prospectivo o retrospectivo en casos que la frecuencia cardíaca no está totalmente controlada. En este caso dio de 665 y procedimos con... ¿Me deja hacer esto? Y procedimos con la inyección de contraste. Podemos ver la arteria descendente anterior, la izquierda, la circunfleja en el medio y la arteria derecha a la derecha. Y vemos también, similar al paciente que habíamos visto antes, un porcentaje alto de placa sin calcio, placa no calcificada y de placa calcificada. En este caso teníamos, el paciente estaba asintomático, teníamos la disponibilidad de FFRCT, entonces proseguimos a realizarlo. En este caso lo que se hace es se mandan los datos a HeartFlow, que es la compañía que realiza el estudio, y luego de un par de horas en general nos viene de nuevo un reporte, que el reporte nos muestra las 3 coronarias, y también hay un mapa interactivo donde uno se puede loguear online, y eso nos permite ver la diferencia en los diferentes segmentos. Esto no es un resultado que solo se lee aislado, sino que es muy importante interpretarlo junto con las imágenes de la tomografía. Y ahora voy a explicar un poco dónde se hacen las mediciones. Si no, significativo es por debajo de 0.8, el 0.7 a nivel distal no se toma como significativo en general. Y el estudio hace un estudio de fluidos computacional, donde nos va a permitir saber no solo la anatomía, pero también la fisiología. Y en este caso, como era uno de los primeros casos que hicimos, el paciente fue también a un estudio invasivo, donde en este caso la gente del cateterismo decidió hacer IFAR, que tampoco fue significativo, y entonces el paciente fue dado de alta con modificación de los factores de riesgo, intensificación del tratamiento de lípidos. Entonces podemos ver que el uso del FFRCT nos permite la detección de la isquemia por lesión particular. No sirve para mirar stents, no sirve si el paciente tiene bypass, y no sirve si las imágenes son de baja calidad. Entonces se necesitan estudios como el que mostraron ustedes de buena calidad, si no es una pérdida de tiempo, porque también hay que precertificar el pago del seguro, tenemos que tener secretarias que pasen tiempo aprobándolo, y después más el estudio y el paciente que está esperando.
sí puede estudiar vasos que son muy calcificados. En este sentido, si disponemos de esta modalidad, mucha gente no hace el calcio primero, porque en este sentido, si el calcio está muy alto, igual se puede mandar al estudio de FFR. Y se pueden ver con anomalías coronarias. Entonces vamos a poder tener una visión de la anatomía y también de la función. Entonces iría al signo de pregunta que tenemos ahí, a reemplazar esa zona. Sabemos que hoy en día el FFR es el gold standard para definir las intervenciones, y dependiendo de la estenosis luminal vamos a tener diferente porcentaje de FFR positivo, como vemos en el estudio de Tonino publicado en JACC, el estudio clásico en el 2010, y donde el valor más alto está entre el 50 y el 90%, donde el FFR positivo por cateterismo es alrededor del 35% en lesiones intermedias, y todavía no es el 100%, solo el 80% en lesiones arriba del 70%. En este caso, cuando vemos por estudios de tomografía, y esto va a depender de cada paciente, ¿no?, de la población que estudiemos, pero vemos que el FFR por CT es significativo en este estudio. Acá les dio en aproximadamente 20% de los pacientes con enfermedad borderline entre 50 y 69, y en el 74% los de arriba de 70%, que también definiríamos como obstructivo, pero un 25% de estos pacientes no resultó obstructivo, y en esos casos sabemos que no hace falta referirlos a cateterismo. La idea es que la fisiología no puede ser totalmente asumida en base a la anatomía. Vemos que en base del registro de Advance, podemos ver que 1 de cada 3 pacientes con placa entre 30 y 50 va a ser positivo, mientras que en pacientes con lesiones intermedias entre 50 y 70 es la mitad. Sería como tirar la moneda para saber si esto va a ser significativo o no. Y en los pacientes que normalmente diríamos que son obstructivos, 1 de cada 4 va a tener discordancia y no van a ser obstructivos por la FFR por CT. Eso es otra muestra de un gráfico, como nos va a dar. Es muy importante que se hace solamente de la tomografía previa, no involucra radiación extra y no involucra cambios en los protocolos, se hacen los protocolos clásicos, y medicaciones extras. Es importante que el paciente sea medicado con nitroglicerina para que haya una dilatación de las arterias coronarias y que el estudio sea de buena calidad también. Cuando comparamos con las modalidades básicas de estrés, de SPECT, de ECHO, de treadmill, vemos que cuando los pacientes estos van a cateterismo, estos fueron pacientes del estudio de Patel en 2014, cuando se tomaron el cateterismo, los pacientes fueron referidos por estudios de estrés, la mitad más o menos ha tenido enfermedad obstructiva. Cuando se compara esto con la tomografía, este porcentaje es mucho más alto. Los porcentajes en negro es la cantidad que se usa en Estados Unidos de estos estudios. Vemos que la tomografía se usa solamente en el 2% de los casos. Creo que estamos bastante más atrás de ustedes en esto. Cuando este estudio vino que comparó las diferentes modalidades, se hizo en los mismos pacientes, tomografía, SPECT, PET y FFR por tomografía. Cuando se estudió por vaso, el FFR fue el que tuvo el área bajo la curva mayor, y cuando se tomó por paciente fue el PET el que dio la mayor área bajo la curva. Y esto es lo que decía antes, no todos los estudios son iguales. Muchas veces en los estudios clínicos esto no se incluye, pero la calidad de cada estudio va a ser muy importante en la seguridad que nos va a dar ese diagnóstico. En este estudio que fue recientemente publicado, de Paul Knappen, podemos ver que la tomografía es susceptible a la calidad, y el SPECT también, y el PET sería menos. Por eso en pacientes obesos, por ejemplo, o en pacientes donde pensamos que el estudio no va a ser de buena calidad, el PET es clave. Y si vamos a ir con la tomografía, es muy importante poder tener un estudio de buena calidad. En la derecha muestro casos de pacientes que hicimos nosotros donde la calidad no fue buena. Podemos ver movilidad de la arteria coronaria derecha en pacientes donde la frecuencia cardíaca no es adecuada. Podemos ver un artefacto de si el paciente se mueve en un estudio prospectivo,
Y el último paciente de la derecha fue un paciente donde no se le pudo dar nitroglicerina por una presión baja, donde las arterias no fueron dilatadas suficientemente. Cuando James Smith hizo un metaanálisis comparando los diferentes estudios contra el FFR invasivo, vieron que el estudio de estrés por resonancia, y luego seguido por la tomografía y el FFR por tomografía, fueron los que tuvieron la mayor área bajo la curva y la mayor accuracy. Hoy en día son varios estudios que han validado el FFR por CT al FFR invasivo, y sabemos que la correlación es muy buena. Esta correlación, como todo método, cuando se toma solamente como una variable dicotomal entre positivo y negativo, va a ser de menor accuracy en el punto de 0.8. Eso quiere decir que si el paciente está en 0.8 no se sabe, y cuanto más alejado de ese valor de 0.8, más seguro vamos a estar. Ha demostrado, y esto va a depender de cada centro, de cada país también, que en base al uso de FFR por CT se pueden bajar costos. Esto es básicamente bajando el uso de cateterismos donde son no obstructivos, dado que eso acá tiene un costo muy alto. Y en este estudio tomaron en cuenta el valor del FFR por CT, que es aproximadamente $1.500. Esto está cambiando hoy en día en Estados Unidos. La idea también es que aumenta el porcentaje de stents y de revascularización en el estudio de cateterismo, y de esta manera vamos a bajar el número de procedimientos normales. Y en casos como comentaban ustedes, donde se necesita la precertificación previa, sería interesante ver si ya se puede llegar al cateterismo con esto obtenido, y de esta manera se evitan dos intervenciones diferentes. La idea es que el uso del FFR por CT puede bajar los cateterismos normales del 50% también, y aumentar el yield de los estudios. Ahora, de nuevo, volviendo a lo básico, es muy importante la calidad. En este estudio de Gianluca Pontone y Jonathan Leipzig, publicado el año pasado, buscaron las razones por las que los estudios han sido negados en FFRCT. Cuando se manda HeartFlow, si la calidad no es suficiente, también es una pérdida de tiempo y de esfuerzo para todo el equipo. Y el movimiento de las coronarias por una frecuencia cardíaca no adecuada fue el principal hallazgo. Pero también hay que educar a todo el equipo. Se ve que mandaron inclusive en este registro internacional casos con stents o con bypass previo, donde no se deberían haber mandado. También otra importancia de la tomografía. Este es un caso nuestro, donde un paciente se presentó con dolor atípico. Podemos ver en la arteria coronaria derecha una placa de alto riesgo, con una estenosis significativa, una placa de baja de contenido necrótico y con remodelamiento positivo. Este paciente desarrolló un infarto por elevación del ST cuando se lo estaba sacando, de hecho, llevándolo para la admisión para realizar el cateterismo. En casos como este, con tantos factores de riesgo, no sé si necesariamente usaría el FFR por CT, pero sabemos hoy en día que las características de placa pueden prevenir isquemia y pueden prevenir también el FFR por CT. Hay muchos estudios que se están realizando constantemente. Ese es un software de Cedars-Sinai que usamos cuando estamos ahí, que Damini Day ha estado desarrollando cada vez más, donde se puede hacer usando inteligencia artificial un análisis de la placa, especialmente de la placa no calcificada, y de esta manera predecir la isquemia. Y ellos han mostrado que esto puede ser predecido por el análisis de placa, y que la cuantificación de placa puede predecir la mortalidad. Es decir, la mayor cantidad de placa no es solamente la obstrucción, la mayor cantidad y volumen de placa de todo del árbol coronario va a predecir eventos y puede predecir mortalidad. Esto es algo que normalmente es difícil de cuantificar en una tomografía. No sé si ustedes lo hacen normalmente. Acá no. Una ventaja de hacer el calcio coronario previo es que tenemos un número de cuantificación para darle al médico que está refiriendo.
Si no, es difícil darle un número con la placa no calcificada, y estudios de Damini Day están tratando de ayudar con esto con inteligencia artificial. La mayor parte de los estudios de FFRCT son en dolor de pecho estable. Por eso ese paciente que mostré recién con la placa de alto riesgo, que fue en la emergencia, tampoco se usa muy frecuentemente. Estudios de Vermont, en Detroit, han estado buscando el uso del FFR por CT en la emergencia. Podemos ver en la izquierda cómo ha cambiado el tiempo que tardan en devolver los estudios. De hecho, cuando yo empecé a usar esta tecnología en el 2015, 2016, venía para el día siguiente, lo que bajaba bastante la aplicabilidad. Hoy en día puede recibir el resultado en 2 horas. Este estudio ha mostrado que en pacientes de la emergencia que tienen FFR positivo hay un mayor porcentaje de infartos en la hospitalización índice. Sin embargo, no fue randomizado. Ellos lo realizan en pacientes que tienen estenosis arriba del 50% o estenosis arriba de 25% con placa de alto riesgo. Abre una hipótesis, pero creo que no genera conclusiones todavía. Sin embargo, podemos ver por los diferentes estudios del Scott Hart y por resultados del PROMISE que la tomografía está siendo impulsada como el primer test para pacientes sin enfermedad previa. Esto ha estado debatido todavía mucho, y de hecho las guías de dolor de pecho se han frenado un poco para discutir un poco esto más. En Europa, en particular en Inglaterra, usando el costo y la efectividad, la tomografía se ha propuesto como el primer test en pacientes sin enfermedad coronaria previa. También va a depender de muchas otras características como la frecuencia cardíaca, la obesidad del paciente, la insuficiencia renal. Es difícil decir que para todos los pacientes sería ideal, pero creo que el 2% como se usa acá definitivamente no es correcto. Varios autores que proponen que esto suba, como Leslie Shaw, Michael Poom, James Min, han estado tratando de empujar el cambio en Estados Unidos para subir el uso de esta tecnología. Uno de los limitantes principales es la cantidad de cardiólogos entrenados en tomografía también, que sigue siendo significativamente bajo. Entonces podemos ver que la FFR por CT puede bajar el número de cateterismos invasivos normales, puede aumentar la eficiencia en el centro de cateterismo y el porcentaje que lleva a revascularización, y podría también, como hablamos antes, ayudar en la planificación de una colocación de stent, en predecir las herramientas que van a necesitar. Es importante saber dónde medirlo. Debe ser medido entre 1 y 2 centímetros después de la lesión coronaria. Puede medir diferentes lesiones, pero no debe ser medido a nivel distal, ya que hay un decaimiento normal del FFR y puede dar falsos positivos. Esto ha sido estudiado también por Jonathan Leipzig recientemente. Sabemos que si es arriba de 0.8, por el estudio, por el registro ADVANCE, se puede deferir la intervención con un stent, y eso es seguro. Pero sin embargo, como decía antes, este aumento de riesgo no es positivo o negativo en 0.8, sino que hay un aumento de riesgo, como podemos ver a la izquierda, a menores números de FFR, y una disminución a mayores números. Y es un continuum, ¿no? Cuando tratamos de transformar algo que es continuo en una variable dicotomizada, siempre tenemos estos problemas. El grupo de Ko y de Jagat Narula también ha estado tratando de generar este score, donde se incorpora también la placa no calcificada y el FFR por CT, en generar un score de riesgo en base a la anatomía y en base a los resultados de FFR. Esto creo que va a ser un área de investigación en el futuro y que está creciendo mucho, pero todavía está muy temprano. Pero vamos a escuchar más de esto en el futuro. ¿En qué pacientes no usarlos? Si en pacientes con estenosis aórtica severa no se puede usar, en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica no se puede usar,
En pacientes de alta edad, como podemos ver en este estudio, el estudio de la tomografía en pacientes que tienen arriba de 80 años, la cantidad que se puede interpretar baja por la cantidad de calcio. Si tenemos FFR en estos casos, podría analizarse. De este estudio de Jonathan Leipzig podemos ver también que tanto en pacientes de más de 65 como de menos de 65, los eventos fueron más altos en pacientes que han tenido FFR negativa en los dos rangos. Y más estudios también ahora del grupo de CO están viniendo en estudiar las diferencias étnicas en los valores de FFR. Dado que hay diferencias en riesgo, diferencias en porcentaje de dominancia derecha y izquierda, y diferencias en la masa miocárdica. Entonces todavía esto también creo que va a seguir estudiándose en el futuro. Una de las características claves para el planeamiento, ya terminando, es que nos va a dejar ver si tenemos estenosis consecutivas, el FFR por CT nos va a dejar determinar la significación de cada una, y de esta manera realizar un planeamiento. La compañía está desarrollando, ahora todavía está en etapa de desarrollo y de estudios preliminares, el PCI Planning, donde se busca poder realizar una pronosticación del FFR, del cambio en FFR previo al stent y post-stent. La idea es que si se pone un stent en el lugar que no es correcto y el FFR sigue siendo positivo, el pronóstico es peor. Sin embargo, como podemos ver en este caso, la correlación entre el FFR pronosticado y el obtenido después de la intervención coronaria no ha sido tan óptima. Así que todavía esto también creo que está en desarrollo y seguramente escuchemos más en el futuro, pero todavía está en planeamiento. Y con eso termino y lo abro para si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, Leandro. Leandro, muy buena charla. No sé si, bueno, Pablito Polón o Bayol quieren comentar algo. Sí, bueno, la verdad, Leandro, espectacular. Una revisión y una actualización muy buena del método. Es algo que realmente es apasionante. Particularmente creo mucho en el análisis de la placa. Me interesa mucho cómo está apuntada la tomografía a lo que es análisis de placa y de placa de alto riesgo. Y bueno, creo que agregarle funcionalidad a un estudio anatómico, digamos, no, es algo que termina de redondear un caso, ¿no? Y nos puede definir qué hacer. Bueno, gracias, sí. La verdad que la disponibilidad todavía está muy limitada, pero creo que va a seguir expandiéndose. ¿Cómo? Que la disponibilidad todavía está limitada, pero va a seguir expandiéndose del FFRCT, creo. Sí, totalmente. Nosotros estamos un poco lejos de eso y por eso creo que me aferro a lo que podemos tener, que puede llegar a ser, como te digo, disponibilidad de placa y poder analizar algo de músculo, si es lo que podríamos disponer de alguna herramienta, aunque sea un tanto casera, como para llamarlo de alguna forma, pero que nos ayude a definir algunos pacientes. Pero bueno, te agradezco mucho, la verdad que muy, muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, cualquier consulta me pueden mandar un mail después. Gracias por la invitación. Pablo, Bayol. Bueno, también felicitarte, Leandro, excelente la charla. La pregunta que yo te quería hacer es, a los fines prácticos, en tu experiencia de lo que vos haces, ¿qué porcentaje de pacientes mandás a FFR por tomografía? Sí, es una muy buena pregunta. Los pacientes en los que se obtiene la mayor diferencia
creo que son los que tienen la estenosis borderline, la que es entre 50 y 70%. Creo que nosotros estamos mandando todo paciente entre 25 y 99 cuando empezamos a mandar. Pero creo que los que tienen la significación mayor son los que están en ese segmento entre 50 y 70, donde 1 de cada 2 puede dar positivo o negativo. Yo quería un poco remarcar una pregunta desde el punto de vista clínico, Leandro. Vos mostraste claramente donde estudiando, valorando el paciente con enfermedad coronaria, con espejos, con los métodos de imágenes, uno se encuentra que prácticamente un 30% de los estudios dan positivo y después no hay lesiones angiográficamente significativas. ¿Tá? O sea que eso indudablemente puede ser por un falso positivo, muchas veces puede ser por una enfermedad microvascular. Indudablemente acá la tomografía tiene la ventaja, indudablemente acá te permitiría realmente disminuir estudios invasivos que no tendrían sentido, ¿no? Esa sería un poco la ventaja en estos casos de una valoración anatómica. Sí, totalmente. Creo que también si tenemos a alguien con un falso positivo y lo ponemos en aspirina y le intensificamos el costo de las medicaciones y la cantidad de medicaciones, no vamos a obtener nada. Sabemos que en pacientes con un calcio de 0 no hay demasiada ventaja para la estatina. Creo que la ventaja más grande es esa de la tomografía angiográfica. Si lo comparamos ahora con un estudio de esfuerzo, con un calcio coronario, ese estudio no se ha hecho todavía y no sé qué tanta ventaja habría. Creo que es algo de debate en toda la gente haciendo imágenes en este momento. Si esa ventaja es por la placa no obstructiva, principalmente. Bien. ¿Juan? No, bueno, agradecerte, Leandro, la verdad que increíble. No, simplemente comentarte, por ejemplo, hoy le voy a mostrar al hemodinamista nuestro un caso interesante de la doctora, bueno, de una colega nuestra, la doctora Armando, una paciente de 65 años con factores de riesgo cardiovasculares, que viene con una astenia ya progresiva, en verdad no es disnea, se siente cansada, y tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo. Parecía por momentos intermitente, ahora ya se volvió fijo el bloqueo de rama izquierda, y la estudié, y bueno, y tiene una lesión que para mí es una lesión entre moderada a severa, en la descendente anterior. Bueno, con lo cual tiene indicaciones de justamente FFR. Yo realmente, si es significativa o no, es muy difícil por ahí cuando la placa tiene componente de fibrocálcico, vos lo sabés muy bien. Y bueno, me parece que ella tendría una indicación de hacer FFR por tomografía, lamentablemente no lo tenemos, así que bueno, voy a hablar con el hemodinamista justamente para definir esta situación. Son los casos interesantes donde uno debe discernir realmente si eso genera isquemia o no, con una prueba funcional negativa. Vamos a ver realmente qué es lo que va a ocurrir acá, ¿no? Creo que otro punto muy importante comparado con lo que mencionabas también es que muchas veces hacemos el FFR sin intensificación de la medicación, ¿no? Y esto no está estudiado demasiado y creo que va a venir bastante en el futuro, y también Jagat Narula, yo sé que lo está estudiando, pero sabemos que si tratamos agresivamente los lípidos podemos ocasionar una regresión de la placa. Entonces, solamente tener un FFR positivo y poner un stent inmediatamente tampoco es necesariamente lo adecuado. Nuestros cardiólogos, de hecho, en mi otro hospital, se realizó una tomografía con FFR y le había dado marginalmente positivo, pero tenía los factores de riesgo totalmente fuera de control. Controlando los factores de riesgo, bajando mucho el colesterol, ha estado bien por 5 años sin ningún evento. Perfecto, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta a Higinio o Gargi, alguna pregunta de carreros clínicos. No, felicitarlos. Realmente ha sido un Ateneo de lujo. Creo que el criterio clínico, como este último caso que comentaron, prevalece siempre. Me parece muy válido el razonamiento del paciente y este método viene a complementar mucho la evaluación clínica del paciente y no solamente anatómica. Creo que es muy bueno el futuro que tiene este tipo de estudios que combinan lo anatómico con lo funcional. Así que muy agradecido por la información recibida. Gracias, Carlos, a vos también. Gracias, Higinio. Bueno, Carlos, está Fede Landeta y Esteban Ciarresi también, que se dedican también, bueno,
está también de Jorge Paulazo de Córdoba. No sé si alguno de los compañeros que hacen tomografía quieren comentar algo más. Sebastián también, está Diego Freite. ¿Alguno quiere comentar algo? Aprovechar a Leandro estos minutitos. Bueno, no sé, Pablito, si querés comentar algo más, alguno de los Payolo o Polono, y si no, bueno, vamos dando por terminado. Solo quiero, por el tema de tiempo, me tengo que meter a la sala, ya me están esperando, pero bueno, aprovecho para saludarlos a todos, agradecerles la invitación, que es un gusto para mí siempre participar en los Ateneos y en todas las reuniones científicas, así que les mando un abrazo grande. Gracias, Leandro, gracias a todo Rosario, y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Leandro. Chao, Carlos. Gracias.